Arqueología por teléfono, un canal para hablar de la ciudad, para hablar de la historia y sobre todo para escuchar arqueología. Yendo un poco no tanto a la arqueología sino a la historia, una vez me prestaron una libreta, donde una persona llamada Ovalle, de apellido, en los años 20, más o menos 1920, registraba ahí las deudas que tenía con su almacenero, con su proveedor de comida habitual. ¿Cuál era el mecanismo? Una libreta que se usó durante mucho tiempo, ese método. Alguien sacaba el fiado, o sea, sin pagar determinada mercancía, supongamos pan. El almacenero anotaba en la libreta lo que se llevaba, cuánto costaba, y a fin de mes, cuando se cobraba el sueldo, se cancelaba toda esa deuda y se ponía un sello que decía pagado, generalmente con una tinta roja. Era una práctica muy común. Esa libreta de almacenero, como se le suele llamar, era muy común en Argentina y en otros países como una herramienta de crédito o en realidad de registro del crédito por parte del comerciante. Pero volviendo a esta libreta de almacenero, cuando uno analiza cómo está compuesta, ve que todos los días, sí, casi todos los días, no todos, este señor Ovalle lleva vino a su casa en grandes cantidades. Entonces, a veces lleva de 2 litros, a veces en damajuanas de 5, a veces vuelve a llevar 1 litro, pero no hay día en el cual el señor Ovalle no lleve vino. Inmediatamente, salta el prejuicio. Don Ovalle era alcohólico, o sea, es inmediato, así en el barrio diríamos, uy, sí, seguro que Ovalle, vivía tomando vino, porque hay que consumir 5 litros en un día. Hay otras respuestas. Primero, evitar los prejuicios. No tenemos ningún tipo de constancia de que Ovalle haya consumido vino más allá de lo que puede consumir una persona común. En ningún momento en la libreta dice, que era para consumo individual. O sea que podemos pensar que Ovalle tenía una familia que también tomaba vino. O sea, el primer descarte sería dividir esas cantidades por la cantidad de personas que viven en su casa. Estamos hablando de 1920. La segunda es que, don Ovalle no siempre consume ese vino en forma pareja, digamos. ¿Qué estaba pasando? Y había días en los cuales Ovalle llevaba mayor cantidad y había días que llevaba menos. Cuando vemos el registro, Ovalle lleva menos, mucho menos, después de comprar una damajuana. Por lo tanto, o bien Ovalle se quedó con un resto en la damajuana y compra para reemplazarlo, previendo que se le va a agotar, o bien, ese vino se terminó y no tenía dinero y compra, supongamos, en vez de 5, compra 1 litro o 2 litros. Pero hay otras opciones, que Ovalle lo venda al vino. O sea, que Ovalle tenga una pequeña fonda en la cual, se preparaba comida y Ovalle vendía vasos de vino a los que venían a comer. Cuando hicimos un cálculo estimado, en función de Ovalle vivía en un barrio rosarino, un barrio de Rosario, Argentina, empezamos a ver que Ovalle compraba comida, sobre todo bacalao y garbanzos, comida típica para hacer comidas típicamente españolas, supongo yo, y cada vez que compraba esos 5 litros, compraba también mucho bacalao y mucho garbanzo. Por lo tanto, había una relación aparente entre la comida y la bebida. Cuando Ovalle compraba de a 2 litros, ya no era tan grande la compra de bacalao seco y garbanzos. Eso nos llevó a pensar de que las relaciones no eran de una persona alcohólica, sino de una persona que está calculando comida y bebida. Nuestra conclusión fue no descifrar la vida del pobre señor Obando o Ovalle, que en paz descanse, sino un poco mostrar que la primer mirada en objetos antiguos, que es casi arqueología en este caso, es engañosa. Una mirada rápida a las cantidades, decir, pero todos los días lleva vino, debe ser alcohólico,
puede llevar a, digamos, a una malinterpretación, más allá del prejuicio, ¿no? Una malinterpretación de las costumbres de las personas. ¿Por qué? Porque no tenemos más datos. No sabemos cuántas personas vivían, no sabemos si Ovalle tenía una familia extensa, porque puede haber tenido, aparte de su mujer, sus hijos, que un poco la libreta cuenta eso, porque a veces compra galletas, a veces compra leche, a veces compra café, bueno, yerba mate, el argentino aparentemente tomaba mate. Aparte de todo eso, y en ciertas cantidades, no sabemos cómo estaba formada su familia. Podría haber tenido cuñado, cuñada, podría haber tenido su madre o su padre y sus abuelos, podría haber tenido allegados que vivían con él, podría haber tenido entenados que se usaba, o sea, tener hijos postizos, digamos, en crianza. Puede haber tenido un amigo viviendo en alguna habitación, eso también hemos comprobado que existía. Pero sobre todo lo que es interesante es, digamos, la disolución del prejuicio. La misma libreta nos llevó a decir Ovalle no es un alcohólico obligado por nosotros, sino que Ovalle, pobre señor, lo que intentaba hacer era comprar dentro de lo que le daba su salario. Trabajaba en una fábrica de explotación del azúcar, y lo que también vimos es que cuando la caña de azúcar no llegaba, disminuía su cantidad de comida y trataba de reemplazarlo por mate, pero el vino lo seguía comprando. O sea, como que esa cuestión, digamos, del vino como una especie de recurso cotidiano y de consumo, no se dejaba de lado. Probablemente de esto venía digamos, lo que pensábamos, ¿no? Que tenía como un segundo ingreso en la elaboración de comida, cocinar guisos y ofrecer un vaso a sus compañeros, y por lo menos para sacar algunos centavos que le permitieran pagar el alquiler.